Bueno, pues ahora que ya estamos en vivo, sí que me gustaría lo primero, ¿vale? Daros la bienvenida en general, ¿vale? A la formación, porque sabéis que esta formación está compuesta por 11 píldoras formativas que hemos llamado nosotros, ¿eh? Y digamos que vamos a empezar por esta primera, como es lógico. Entonces, está entrando ahora Tomás también. Muy buenas, Tomás, muy buenas. Vale, pues como os comentaba, ¿vale? Lo primero, como siempre, daros la bienvenida a la formación en general, a la formación que sabéis que hemos preparado, toda relativa a vehículos eléctricos, híbridos enchufables e híbridos de 48 voltios, y en particular pues a esta formación, como os decía antes, ¿vale? Como su propio nombre indica, y creo que es bastante descriptivo, de lo que vamos a hablar en ella, o lo que vamos a tratar de hacer es comparar, ¿vale? Los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los mild hybrid, los híbridos de 48 voltios. Esa es la idea global. Sobre todo, lo que nos interesa es que en esta primera presentación tengáis una noción general de los criterios, o sea, para que todos unifiquemos criterios, es decir, para que todos, digamos, partamos de una misma base, ¿vale? Conozcamos una serie o tengamos una serie de conocimientos, mejor dicho, para que luego sea más fácil el poder avanzar en las siguientes píldoras que, como os digo, después de esta quedarían otras 10. Entonces, una vez dicho esto, y una vez dicho el objetivo que general, que creo que es interesante conocerlo de primeras, bueno, simplemente comentaros que esta formación la hemos preparado desde el Departamento de Formación de Servicio, Formación de Postventa y desde Hotline también. Comentaros que luego os lo diré más en profundidad, pero bueno, cuando vayáis avanzando, no voy a estar solo yo con vosotros, sino que estarán los otros compañeros de este departamento y serán también los encargados de iros dando estas píldoras formativas. Ahora ya sí que me gustaría pasar al siguiente apartado, pero todavía no vamos a empezar con el curso, sino que simple y llanamente lo que me gustaría es comentaros un poquillo acerca de la organización. Aquí me voy a detener ahora un poco más, porque es la primera píldora que estamos impartiendo, pero luego en las siguientes, básicamente el resto de compañeros, bueno, os comentarán cada uno sus peculiaridades, por decirlo de alguna manera, pero digamos que ya lo van a pasar esto un poco más rápido. ¿Qué es lo que os recomendaría para que, digamos, todo vaya o fluya correctamente? Pues lo primero de todo, que habréis visto que en la parte inferior de la pantalla tenéis la opción de silenciar el micrófono vuestro, ¿vale? Sobre todo si veis que tenéis ruido de fondo o cosas de este tipo, sí que sería recomendable, ¿vale? En cualquier caso, y esto sí que os lo pido por favor, que si en cualquier momento queréis hacer un comentario, una pregunta, queréis interrumpirme en cualquier momento, no tengo ningún problema, ¿vale? Activáis el micrófono, me interrumpís, me paráis, hacemos el comentario, la pregunta o lo que sea necesario que necesitéis, ¿vale? Y luego ya retomamos. En cualquier caso, y porque entiendo que estaréis trabajando con una sola pantalla, sí que os recomendaría, sobre todo si estáis trabajando con una sola pantalla, como yo lo que he hecho ha sido poner la presentación en pantalla completa, si estáis trabajando solo con una pantalla, os recomendaría que le deis a escape. ¿Por qué? Porque aunque la presentación se va a ver un poquito más pequeña, creo que tiene un tamaño suficientemente grande como para poder seguirla, y al mismo tiempo, si le dierais al botón, a los botones, en este caso de chatear, que os van a aparecer abajo, y al de participantes, digamos que en la columna de la derecha, en la columna de la derecha de vuestra pantalla, os va a aparecer, a ver si lo señalo yo con el láser este virtual, os va a aparecer esta pantallita, ¿vale? Esta pantallita os dice quiénes son las personas que están dentro de la sala y os permite, que creo que también es interesante, si no queréis hablar en un momento determinado, podéis comunicaros con nosotros a través del chat, si os parece correcto también. Incluso si quisierais también en un momento determinado o si quisierais, existe la opción dentro de Zoom, dentro hay un botón que os pone algo así como levantar la mano, ¿vale? Pues sí, podéis levantar la mano y simple y llanamente al levantar la mano, lo que haré yo es que en el momento que vea que levantéis la mano, yo paro. Si queréis escribir o si queréis activar vuestro micrófono, gestionamos o tratamos la duda que tengáis o el tema que tengáis, ¿vale? Y después ya continuamos, ¿vale? Creo una forma bastante sencilla y para que todos podamos seguirla. Yo digo, tanto en esta píldora formativa como en las consecutivas que vayáis teniendo. Vosotros, probablemente, si no me falla muy mucho la memoria, como hoy estamos a jueves, los viernes no hemos querido dar píldoras formativas porque no tenemos jornada por la tarde, vuestra siguiente píldora formativa ya sería el lunes de la semana que viene, ¿vale? Que de hecho vais a recibir mañana a lo largo del día la segunda convocatoria por Outlook, por el calendario de Outlook, para que lo podáis agendar y os acordéis, ¿vale? Entonces, esto es en temas de organización. Otra cosa que creo que es importante y interesante que sepáis, y que siempre se me olvida decir al principio, pero esta vez no creo que se me olvide,
es que toda la documentación, esta misma documentación que vamos a ir viendo nosotros ahora, os la vamos a dar al finalizar la formación, ¿vale? Quiere decir, cuando ya os demos las 11 píldoras formativas, os pasaremos la documentación, o os haremos llegar de alguna manera la documentación de todas esas píldoras formativas. Porque luego os veo en medio de la presentación ahí atareados, anotando cosas y tal, y está bien, lo podéis anotar, yo no digo que no, ¿vale? Pero que toda esta información la vais a tener después vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, sí que he comentado ya todo lo relativo a la organización, y ahora sí, ya empezando con el tema como tal, me gustaría comentaros cuáles son los contenidos que vamos a ver ya específicamente dentro de esta píldora formativa. Si os fijáis, digamos que el formato está dividido principalmente en tres apartados. Uno es el principal y los otros dos son un poco más, no secundarios, pero bueno, son más cortos por lo menos en contenido. Si os fijáis, tenemos tres apartados. Definiciones, que es el apartado más grande. La gama electrificada aquí casi que me lo podéis contar vosotros a mí más que yo a vosotros, pero bueno, en cualquier caso hablaremos un poco de la gama electrificada aquí, ¿vale? De los contenidos y de los contenidos como último apartado de las futuras píldoras formativas, porque en este caso sí que creo que es importante pues, que sepáis qué es lo que viene a continuación, cuál es la siguiente y cuáles son las consecutivas, y un poquito también que sepáis cuáles son los contenidos que vais a ir tratando en cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar por el primer apartado, que es el de definiciones. Si os fijáis ahí, hay términos como, por ejemplo, pues el de electricidad, que es corriente continua, que es corriente alterna, que es la electrificación, qué tipo de vehículos electrificados estamos comercializando nosotros ahora mismo, qué es un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o híbrido de 48 voltios. Ahí, sobre todo, nos vamos a centrar en las características principales y lo que vamos a tratar de hacer es diferenciar entre tecnologías. Haremos un poco por cerrar el círculo en ese apartado un resumen, ¿vale? En una misma diapositiva meteremos todas las tecnologías y veremos cuáles son las similitudes y diferencias entre cada una de ellas. Y hablaremos también de los tipos de híbrido. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez o no, pero bueno, simplemente, esto es más cultureja que otra cosa, pero dentro de los híbridos podemos encontrar, digamos, una clasificación en tres tipos. Híbrido serie, híbrido paralelo e híbrido combinado, ¿de acuerdo? Entonces, simple y llanamente, haremos ahí la diferenciación entre esos tres tipos y veremos un poco nosotros dónde nos encontramos. Una vez dicho los contenidos que vamos a tratar, si os parece, salvo que tengáis alguna cuestión o queráis que paremos un momento, si no me decís lo contrario, eso significa, no veo ningún movimiento extraño ni sospechoso, con lo cual podemos continuar de momento. Vale, pues empezando por el primer apartado, el de definiciones. En las definiciones, como comentábamos antes, vamos a empezar por la definición de electricidad, ¿vale? No quiero dar una clase magistral de física, ni de química, ni de nada de esto, ¿vale? Pero sí que queremos, como os decía al principio, ¿vale? Que tengamos todos un poco la misma base para que luego podamos todos afrontar el resto de píldoras formativas. Entonces, ¿cómo podríamos definir la electricidad? Muy sencillo, ¿vale? La electricidad al final se genera, ¿vale? Se va a generar porque hay un flujo, o dicho de otra manera, un movimiento de electrones, ¿vale? Normalmente se hace, ¿verdad?, a través de un material. En este caso, principalmente, habréis oído hablar de los materiales, en este caso, conductores, ¿vale? Es decir, los electrones, por desgracia, no se ven porque estamos hablando a niveles atómicos, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo es que hay un flujo de electrones, una corriente eléctrica, un movimiento de electrones, ¿vale? Que por desgracia no lo podemos ver, pero sí que podemos ver, ¿verdad?, sus efectos. Por ejemplo, si sabemos que si en un circuito conectamos una bombilla, una lámpara, esa lámpara, el filamento se va a poner incandescente y va a emitir luz. O si pongo una resistencia, veo que, por ejemplo, se calienta. O si pongo un motor eléctrico, si lo conecto, pues veo que va a generar un movimiento. Es decir, la corriente eléctrica como tal no la podemos ver, tenemos que creernos que están los electrones ahí por dentro de ese material conductor moviéndose, pero sí que podemos ver sus efectos, ¿vale? Entonces, digamos que una vez dicho que es, o por acotar un poco, qué es esto de electricidad, ¿vale? Que es simplemente, como decíamos, un movimiento de electrones, un flujo de electrones, podemos diferenciar entre dos tipos de corriente eléctrica, dos tipos de electricidad, ¿vale? Por un lado, en el lado izquierdo de vuestra pantalla tenéis la corriente continua y por otro lado tendréis la corriente alterna. Vale, y diréis, joder, ¿y por qué me está contando este señor ahora, a esta hora de la tarde, a la hora de la siesta, este rollo, ¿no? Que os veo yo con esa cara.
Entonces, ¿por qué os contamos esto? Porque después, en las píldoras siguientes, vamos a estar todo el rato hablando de esta parte es corriente continua, esto convierte de corriente continua a corriente. Entonces, sí que queremos dejar en el primer apartado un poco más claro qué es la electricidad, qué tipos de electricidad, qué tipos de corriente eléctrica podemos encontrarnos, especialmente en nuestros automóviles, que para eso estamos aquí. Entonces, si empezamos por el lado izquierdo, ¿vale? Es decir, corriente continua. ¿Dónde vamos a poder encontrar corriente continua? Pues en cualquier circuito eléctrico que tenga una batería, ¿vale? Si tenemos una batería, en condiciones móvil, un componente electrónico que tenga una batería, en el propio coche, ¿verdad? Los propios coches hasta ahora ya llevábamos baterías de 12 voltios. ¿Eso qué significa? Pues que el vehículo, a nivel global, a nivel general, está funcionando con corriente continua. ¿Cuál es la característica principal de la corriente continua? Pues muy sencillo, que la corriente continua, en este caso, su característica principal es que siempre, siempre, siempre el flujo de corriente, el flujo de electrones, va a ser en el mismo sentido siempre. Es decir, si os fijáis en las flechitas que hemos marcado aquí, a ver si me deja, si os fijáis en este circuito, ¿vale? Las flechas que hemos marcado, digamos que el sentido convencional que nosotros determinamos para la corriente continua es que siempre los electrones, la corriente eléctrica, van a salir del positivo y van a llegar al negativo. ¿Hasta cuándo va a estar fluyendo esa corriente eléctrica? Pues hasta que la batería se descargue, como nos pasa en un móvil o como nos pasa en un coche eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, si habéis visto, os habéis interesado o incluso lo habéis tenido que estudiar alguna vez, para bien o para mal, normalmente la corriente continua se suele representar con este gráfico que tenéis aquí, que os estoy marcando, ¿vale? Se representa con un voltaje constante, ¿vale? Porque el voltaje significa la fuerza con la que están moviendo los electrones y lo que estamos diciendo es que siempre estamos empujando a los electrones para que se muevan y creen la corriente eléctrica en el mismo sentido. Recordad, del positivo al negativo siempre, ¿vale? Y diréis, joder, ¿y esto, vale, de qué me sirve? Pues sirve de que tengáis en cuenta que, por ejemplo, en nuestros vehículos electrificados, la batería de alto voltaje siempre, 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 da igual que sea un híbrido enchufable, un eléctrico, va a ser más grande o más pequeña, pero siempre la corriente que salga de esa batería va a ser corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significaba? Recordar, pues que siempre los electrones van en el mismo sentido de positivo a negativo. Vale, eso en cuanto a corriente continua. Si nos centramos ahora en la corriente alterna, diréis, joder, ¿y qué ejemplo puedo poner yo de corriente alterna? Pues, por ejemplo, sabéis que la red doméstica en casa, en el enchufe de casa, lo que tenemos es corriente alterna, ¿vale? Sabemos que tenemos 230, 220 voltios en corriente alterna. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la característica que la diferencia con respecto a la corriente continua? Pues precisamente la característica que la diferencia es que a diferencia, como decíamos, de la corriente continua, que siempre la corriente eléctrica, los electrones van en el mismo sentido, en este caso la diferencia es que los electrones van a ir en un sentido, pararse y volver en sentido opuesto, detenerse y volver a ir en el mismo sentido inicial y así continuamente, ¿vale? Es decir, la diferencia está en que y por eso se representa de esta manera en esta gráfica, ¿vale? La diferencia está en que, como veis, los electrones van a ir en un sentido, se van a detener, van a cambiar de sentido, se van a detener, van a ir en el sentido opuesto y así todo el rato, ¿vale? Es decir, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna es que los electrones van en un único sentido, como la corriente continua, o que los electrones están moviéndose de forma alternativa, por eso lo llaman así también en inglés y en castellano, y están yendo y viniendo de forma continua. Vale, y me dirijo, ¿y por qué me cuentas esto? Pues porque hay componentes de los vehículos electrificados, ¿vale? Nosotros lo llamamos motor de tracción a nivel técnico, motor eléctrico, en definitiva. El motor eléctrico dentro de cualquier vehículo electrificado, eléctrico, híbrido enchufable, híbrido de 48 voltios, esos motores siempre van a funcionar, o por lo menos hasta ahora, están funcionando con corriente alterna, ¿vale? Entonces, fijaos que tenemos aquí una cuestión importante, y es que, por un lado, por ejemplo, la batería, hemos dicho que tiene corriente continua, y por otro lado estamos diciendo que el motor de tracción, el motor eléctrico, se mueve a través de corriente alterna. ¿Esto qué implica? Pues que en el vehículo vamos a tener que montar un componente, ¿vale? Que nosotros normalmente a nivel técnico le llamamos el inversor, que como veis por las flechas, o como ya intuiréis por las flechas, es capaz de hacer la conversión eléctrica entre corriente continua, que viene de la batería, por ejemplo, es capaz de convertirlo en corriente alterna para alimentar el motor de tracción. Y viceversa. Os habréis oído hablar más de una vez, seguro, especialmente algunos de vosotros, de la frenada regenerativa, ¿vale? Una frenada regenerativa es cuando el motor de tracción, este que tenemos aquí, el motor de tracción movido por el vehículo, está generando corriente. Claro, putada iba a decir, perdón.
el problema que tenemos aquí es que la corriente que genera es corriente alterna, pero con corriente alterna hemos dicho que no, sabemos que no podemos cargar la batería. Entonces tiene que haber un componente, como veis, que en este caso es el inversor, que sea capaz de hacer la conversión entre un tipo de corriente y otra. Y diréis, seguiréis preguntando, ¿sí por qué me cuenta este señor esto? Pues porque cuando hablemos, o cuando habléis mañana, el lunes, perdón, de vehículos eléctricos, os hablaremos de un inversor que es capaz de hacer esta función. Cuando hablemos de vehículos híbridos, lo mismo. Cuando hablemos de vehículos híbridos enchufables, 3/4 de lo mismo. Es decir, por lo menos que tengáis una noción de qué es esto de la electricidad, qué es la corriente continua, qué es la corriente alterna y por qué es necesario saberlo, pues porque vamos a tener componentes que incluso son capaces de convertir entre estas dos tipos. No quiero pasar de diapositiva sin hablaros también de un último componente, ya para terminar este apartado, que es el OBC, ¿vale? El OBC os sonará a todos, el OBC, como nosotros a nivel técnico lo llamamos así, porque es la abreviatura en inglés de On-Board Charger, ¿vale? O cargador de a bordo, si lo queréis decir así. Este cargador de a bordo, como veis, a diferencia del inversor, solamente es capaz, solo tiene una flecha, es decir, que solamente es capaz de convertir de corriente alterna a corriente continua. ¿Cuándo vamos a utilizar el cargador de a bordo? El cargador que tenemos montado en el vehículo, solo en los vehículos híbridos enchufables y en los eléctricos cuando los enchufamos para poder recargar la batería. Porque ya hemos adelantado antes que cuando yo me enchufo a la red doméstica, lo que estoy metiendo al coche es corriente alterna. Pero con eso no podemos cargar la batería. Tiene que haber un componente que sea capaz de convertir a corriente continua para permitirnos la carga de la batería correctamente, ¿vale? Entonces, sí que queríamos hablar de estos dos componentes y que veáis un poco el principio de funcionamiento, que para qué sirven sobre todo, porque después cuando mañana os hable, o el lunes mejor dicho, os hable Iván de el inversor, el OBC, no sé qué, pues por lo menos que tengáis ya una noción de cuáles son las funciones de estos componentes. Sería un buen momento para que me digáis si vamos bien, no, todo lo contrario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale, estupendo. Si no, lo comentamos, ¿vale? O lo repetimos o lo que sea necesario. Ok, Tomás, perfecto. Vale, pues entonces, continuando con el siguiente apartado, es decir, queríamos hacer por nuestra parte, queríamos hacer una breve definición, ¿vale? De qué es eso de la electrificación. Ahora que estamos hablando tanto en Kia, en todas las demás marcas también lo hacen, pero bueno, de esto de la electrificación, ¿qué podemos decir que es la electrificación? Es muy sencillo, ¿vale? La electrificación es simple y llanamente utilizar la electricidad, que ya hemos definido antes, para permitirnos que el vehículo se mueva o que le ayudemos o que ayudemos a mover, en este caso, el vehículo, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo con la electrificación es que a través de la electricidad, o bien como único medio para mover las ruedas, o como medio alternativo, como medio de ayuda para permitirnos mover las ruedas. Y aquí podríais decir, joder, y electricidad en realidad los coches han llevado desde hace muchísimo tiempo, porque batería de 12 voltios teníamos ya desde hace tiempos inmemoriales. Y ahí os diré, vale, estamos de acuerdo en que efectivamente tenemos una batería de 12 voltios, pero esa batería sirve para abrir las puertas, para encender las luces, para subir o bajar los elevalunas, etcétera, etcétera. Pero no, digamos, para mover las ruedas, ¿vale? Es decir, sí que sirve para otras cosas, pero no directamente para impulsar el vehículo. Esa es la diferencia con respecto a la electrificación. O sea, la electrificación es utilizar la electricidad para permitirnos que el vehículo se mueva o sea ayudado para ser movido. Claro, ¿esto qué es lo que va a producir? Pues al final el objetivo, ¿verdad? Tanto nuestro como que del resto de las marcas ahora mismo en Europa, es reducir el consumo y la contaminación, tanto como sea posible. Si soy capaz de mover el coche solo con electricidad, el consumo y la contaminación que genera el motor de combustión, como no lo tengo, es nulo, ¿vale? Y, por ejemplo, si nos vamos a otro tipo de electrificaciones, un híbrido, si tengo un motor eléctrico que ayuda al motor de gasolina, como es lógico, el consumo y la contaminación serán menos, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la definición de electrificación. Al final, la moraleja es que tenemos electricidad para mover el coche. Y diréis, claro, ¿y de dónde sale esa electricidad? Pues como hemos dicho antes, vamos a tener una batería que es la que me va a permitir almacenar y suministrar la corriente eléctrica en el momento en el que sea necesario. Claro, aquí podemos encontrarnos dos extremos muy opuestos, ¿vale? Un extremo sería una batería muy grande, muy pesada, con mucha capacidad, que es la que montamos, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, y en el otro extremo, por ejemplo, tenemos una batería más pequeñita, más liviana, con mucha menos capacidad, ¿vale? Que sería el otro extremo en los vehículos híbridos de 48 voltios, si lo queréis decir así, ¿vale? Entonces, entre esos dos extremos tenemos diferentes tipos y diferentes capacidades de batería. Claro, cuanto más grande sea la batería, puedo utilizar más esa corriente eléctrica y esa electricidad para ayudar a mover el coche. ¿Se ve la idea general? ¿Sí?
Pues entonces, una vez visto el tema de electrificación, sí que me gustaría, esto es lo paso muy rápido porque seguro que ya lo conocéis, pero bueno, por hacer un breve repaso, que a partir de ahora, cuando empecemos a hablar o cuando comentemos acerca de vehículos EV, ¿vale? Esto simplemente para que todos hablemos en el mismo idioma. Recordar que EV es una abreviatura en inglés de Electric Vehicle, ¿vale? O vehículo eléctrico, si lo queréis decir así, de tal manera que siempre que veáis de aquí en adelante lo de EV, o cuando hablemos de vehículos EV y mis compañeros os hablen de vehículos EV, pues efectivamente estamos hablando de ese tipo de tecnología. Si hablamos de vehículos HV, ¿vale? Estaríamos hablando de Hybrid Electric Vehicle o, dicho de otra manera, vehículo híbrido. El siguiente sistema, que serían los PHV, le añadimos la P, que recordar que la P en inglés es lo de plug-in, ¿vale? Que significa que es un híbrido, en este caso un híbrido enchufable. Y por último, y no menos importante, en inglés suelen llamarlo a esto mild hybrid, ¿vale? Nosotros en castellano lo hemos traducido de 800 formas diferentes. Híbrido medio, híbrido suave, híbrido... Bueno, para que nos entendamos todos, vamos a tratar de decir siempre híbrido de 48 voltios, ¿vale? Que es una forma, así también lo diferenciamos del híbrido convencional, del HV, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora mismo en Kia? Pues que nosotros, a diferencia de otras marcas, ¿verdad? No por meterme con ellos, pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo, un cliente llega a un concesionario de Kia, no ahora mismo, pero cuando puede hacerlo, y ¿verdad? Puede elegir la tecnología tanto tradicional como dentro de estas tecnologías electrificadas puede elegir la que quiera. Es decir, la ventaja que tenemos ahora mismo es que estamos bastante avanzados, incluso con respecto a nuestros competidores, porque podemos elegir tanto las tecnologías tradicionales como las tecnologías novedosas, más novedosas, ¿vale? Entonces, si ya nos centramos en cada uno de ellos, ¿vale? Y me preguntaseis, oye, ¿cómo definirías tú un vehículo eléctrico? Pues yo, si tuviera que dar unas características para definir un vehículo eléctrico, daría 3 principalmente, ¿vale? La primera es que, y esto es obvio, la única fuente de posibilidad para para impulsar el vehículo en este caso es un motor eléctrico, ¿vale? Esto es obvio y lógico. La segunda es, y ya por eso también os he comentado al principio lo del OBC y todo este rollo que os he soltado, vamos a necesitar, está claro que como tenemos una batería con mucha capacidad y demás, necesitamos un sistema externo, un OBC, ¿vale? Un cargador de a bordo, para permitirnos cargar al 100% esta batería. Y por último, y no menos importante, tenemos una batería de alta capacidad. Claro, si tiene alta capacidad ahora mismo, con la tecnología que tenemos ahora mismo, ¿vale? Implica que la batería tiene un volumen grande, es pesada, etcétera, etcétera. Pero, claro, si quieres tener una batería con alta capacidad, tienes estas características. ¿Qué ocurre? Que nuestros vehículos, si quieres tener una autonomía, como tenemos en el Eniro, en el ESO, nuestros últimos eléctricos, hasta 455 kilómetros de autonomía, necesitas una batería en condiciones, ¿vale? Que sabéis que en nuestros eléctricos, desde hace ya mucho tiempo, esa batería ocupa todo el piso, todo el suelo del vehículo, ¿vale? Entonces, estas digamos que serían las características más destacadas si tuviéramos que hacer una definición de un vehículo eléctrico. Si lo hiciéramos, o si hiciéramos el mismo proceso con un vehículo híbrido, recordad, los HV, ¿cuál sería la primera característica a destacar? Pues que aquí, a diferencia del sistema anterior, tenemos un motor eléctrico más un motor de gasolina. Y si me preguntaseis, oye, Carlos, ¿cuál de los dos motores es más importante? Yo os diría que los dos son importantes. Es decir, lo verdaderamente importante en un híbrido es la cooperación de los dos motores. Me diréis, joder, pero es que hay veces en las que solo empuja el eléctrico o solo empuja el motor de gasolina. Es decir, alguno de ellos tiene más importancia que el otro de forma puntual, ¿vale? Pero lo verdaderamente importante en este caso es que los dos sistemas cooperen. ¿Por qué? Porque recordar que al final el objetivo, en definitiva, de este sistema es que el consumo y la contaminación sean menores. Cuanto más me ayude el motor eléctrico y menos funcione o menos forcemos al motor de combustión interna, menos consumo y menos contaminación vamos a aportar. Pero para eso necesito que los dos funcionen de forma coordinada y cooperada. Otra cosa importante, los híbridos, todos habéis visto un Niro, por ejemplo, no tenemos ni toma de carga, ni enchufe, ni cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, preguntaréis, oye, ¿cómo se carga la batería de alto voltaje? Pues por el propio funcionamiento del vehículo, ¿vale? Es decir, el propio vehículo se va a encargar de ir cargando la batería cuando él estime oportuno. Y la última característica, que sí que es definitoria de lo que es un vehículo híbrido, es la posibilidad de que se pueda mover en modo EV, ¿vale? 100%. Es decir, modo EV nos referimos a que se mueva como un vehículo eléctrico. De hecho, si habéis conducido todos alguna vez un Niro,
habréis visto que cuando vas en modo eléctrico, incluso en el cuadro se te enciende un testigo que te dice que vas en modo EV, efectivamente, que vas como simulando que esto fuera un vehículo eléctrico 100%. ¿Vale? Entonces son características definitorias de un vehículo híbrido. Si hablamos de las características que definen a un vehículo híbrido enchufable, recordad los PHV, las características más importantes, antes de pasar a las características, yo aquí lo que os diría es que si me preguntaseis cuál es la diferencia principal entre un híbrido normal, convencional, y un híbrido PHV o enchufable, yo os diría que principalmente hay una, ¿vale? Hay dos características, pero una es a causa de la otra. La principal característica diferente es que tenemos o se le monta una batería más grande, más pesada, con más capacidad, de tal manera que como tengo una batería más grande, el coche ya no es capaz de cargarla por sí mismo, sino que en este caso necesitamos un sistema, que es la segunda característica específica de un enchufable, como su propio nombre indica, que es que se puede conectar a la red eléctrica y podemos recargar su batería, ¿vale? Entonces, características principales. La primera, pues que seguimos montando un motor eléctrico más un motor de combustión interna. Igual que antes, hombre, sí que es verdad que aquí toma más protagonismo, el motor eléctrico, pero el motor de combustión interna sigue siendo importante. Recordad, como montamos una batería más grande, necesitamos un sistema OBC, un sistema de carga, para permitirnos la recarga de esa batería. Y fijaos la diferencia, decíamos antes cuando hablábamos de los híbridos, que la batería tiene una capacidad que nos permite realizar en modo EV unos 2-3 kilómetros. No es su función principal, pero bueno, te daría esa función como máximo, ese rango de autonomía. En este caso, dependiendo del modelo, lo que nosotros decimos es que nuestros modelos, ¿verdad? En modo EV, al 100%, somos capaces de dar una autonomía, ¿vale?, de superior a 50 kilómetros. Fijaros la diferencia, es decir, en capacidad sobre todo, que tenemos entre la batería de un vehículo híbrido y la batería de un vehículo híbrido enchufable, ¿vale? Luego ya dependiendo del modelo estamos entre 50 y 60 kilómetros, cada coche digamos que declaramos una diferente, pero sí que si somos cuidadosos sobre todo con el pedal del acelerador, etcétera, etcétera, podríamos llegar a hacer en modo eléctrico puro más de 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Dependiendo, como os decía antes, del modelo. Eso es otra característica definitoria de los híbridos enchufables. Si ya pasamos al sistema mild hybrid, es decir, al sistema híbrido suave, híbrido de 48 voltios, para que nos entendamos todos. Aquí sí que hay una cosa que quiero que quede clara y que creo que es importante conocer, que es que aquí el movimiento principalmente, o sea, para que el coche se mueva, aquí sí que hay un motor más importante que el otro. Igual que antes os decía que no, aquí sí que hay un motor más importante que el otro, que es el motor de combustión interna. Y me da igual que sea diésel o gasolina, como en el futuro, ¿vale? Pues vamos a tener también en el mercado vehículos híbridos de 48 voltios con gasolina. Aquí siempre las ruedas se van a mover a través del movimiento que aporta el motor de combustión interna. Y lo que hacemos es añadirle un motor de combustión interna, ¿vale? O sea, perdón. Lo que hacemos es añadirle un motorcito eléctrico, perdonadme, que en este caso lo que hace es ayudar a que gire más suelto, por decirlo de alguna manera, el motor de combustión interna. ¿Que eso para qué va a servir? Pues para que el motor tenga menos consumo y menos contaminación, ¿vale? Estoy viendo que Andrés está diciendo que tiene ahora una reunión a las 3:30. Vale, lo único, Andrés, pues cuando tengas que salirte, sin problema, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Vale, siguiendo con el tema, como os decía antes, ¿vale? Motor principal, el motor de combustión interna. El motor eléctrico es una ayuda al motor de combustión interna. Ojo, una característica muy definitoria de este tipo de sistema, hasta la fecha, es que no hay posibilidad de que el vehículo se mueva en modo eléctrico, ¿vale? Entonces, lo más importante en este caso es que no podemos mover el coche en modo EV al 100%. Y por último, pues como tenemos una batería de 48 voltios y, por ejemplo, el sistema que ya empezamos a comercializar el año pasado en el Sportage, que la batería de 48 voltios está en el maletero, en este caso esa batería se va a ir recargando por el propio funcionamiento del vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay enchufes, no hay sistemas de carga, no hay OBC, no hay nada de esto. Vale. Una vez vistos los cuatro componentes de forma separada, lo que me gustaría un poco por hacer ya o terminar de ver las diferencias y las similitudes entre cada uno de ellos es volver un poco a repasar las características principales en cada uno. Recordad, vehículo eléctrico. ¿Qué es lo más importante? Que solamente tenemos como tracción el propio motor eléctrico, no hay otra forma de poder impulsar el coche. Tenemos un OBC para poder recargar la batería, que tiene mucha capacidad y que necesitamos ese sistema para poder recargarla.
Y claro, la capacidad tiene que ser grande y todo lo demás que decíamos antes, porque si no, no conseguiríamos autonomías de esos 455 kilómetros en los actuales. Los híbridos, características principales, recordar, dos motores eléctricos, la combinación de ellos, ¿vale? La batería se carga de forma autónoma por el propio funcionamiento del coche y sí que tenemos la posibilidad de avanzar en modo eléctrico, mover el coche en modo eléctrico. En los PHV, recordad que la principal diferencia está en que la autonomía, como montamos una batería de más capacidad, comparativamente con el híbrido convencional, tenemos una autonomía muy superior al vehículo híbrido convencional. Y además sí que necesitamos técnicamente, por decirlo de alguna manera, un OBC, ¿vale? Para poder recargar la batería. Por último, en el híbrido de 48 voltios, en este caso tenemos que recordar que el motor de combustión interna es el que principalmente va a mover el coche y el motorcito eléctrico lo que va a hacer es ayudar a que el motor de combustión interna gire más suave y el consumo y la contaminación sean menores. Importante, no hay posibilidad de modo eléctrico en este coche, en este tipo de coches, y que la batería de 48 voltios se va a ir recargando de forma autónoma por el propio funcionamiento del coche. ¿Se ve un poco la foto general de las tecnologías que estamos utilizando en la actualidad? Vale, pues entonces, para terminar con este tema, ¿vale? De las definiciones, que es el que os doy el coñazo. Digamos que, retomando el tema de los híbridos, ¿vale? Recordad que decíamos que podíamos encontrarnos, permitidme un segundillo, a ver si me deja esto anotar. Aquí, vale. Fijaros que tenemos tres tipos de híbridos, ¿vale? Híbrido serie, híbrido paralelo e híbrido combinado. Si empezamos por la izquierda de vuestra pantalla, por el híbrido serie, ¿cuál sería la característica del híbrido serie? Para mantenerlo fácil. Digamos que aquí el motor de combustión interna lo que hace es única y exclusivamente mover un generador para que éste genere corriente eléctrica, que llegue por un lado a cargar la batería y por otro lado a mover las ruedas a través de un motor eléctrico. ¿Vale? Es decir, que la corriente eléctrica que genera este generador se utiliza en una doble vertiente. Por un lado para cargar una batería y por otro lado para impulsar un motor eléctrico, para mover un motor eléctrico y que ese motor eléctrico mueva las ruedas. ¿Vale? ¿Por qué lo llaman en serie? Pues porque si os fijáis la constitución de los componentes del sistema híbrido van colocados de esa manera. Es decir, la principal característica que digamos que tiene este sistema es que si os fijáis, el motor de combustión interna nunca sería capaz de mover las ruedas. ¿Vale? En ningún caso. Lo único que hace es, de hecho hay marcas, no vamos a citar nombres, pero hay marcas que te ponen en la parte trasera, ahí descolga un motor de moto y que mueve un generador y que recarga la batería para que tengas más autonomía. De hecho, esas mismas marcas, no lo llaman híbrido en serie, lo llaman eléctrico de autonomía extendida, porque en cierto modo, bueno, pueden tener su razón, porque la única forma en la que movemos las ruedas es con el motor eléctrico. ¿Se ve más o menos la idea general de un híbrido serie? Vale, en el híbrido paralelo es todo lo contrario, me explico. En el híbrido paralelo, bueno, y de hecho el que os guste la Fórmula 1, esto es el KERS de la Fórmula 1. ¿Qué es el KERS de la Fórmula 1? Pues una especie de ayuda eléctrica, ¿vale? Un turbo eléctrico, si lo queréis decir así. Aquí siempre el que va a mover las ruedas va a ser el motor térmico, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Y lo que va a hacer este motorcito eléctrico, es simplemente dar un apoyo. Y va a ayudar a que el motor de combustión interna también gire un poquito más suave o darnos ese extra de potencia, por decirlo de alguna manera, que en un momento determinado nos podía faltar, ¿vale? Esa es la forma de funcionamiento de un híbrido paralelo. Y por último, dentro de los híbridos combinados, digamos que se llaman así precisamente porque es una combinación de los dos sistemas anteriores. ¿Cómo funciona esto? Pues la forma más fácil de verlo es fijándonos en el motor de combustión interna. Como combina los dos sistemas anteriores, el motor de combustión interna, si os acordáis, en el híbrido serie lo que hacía era mover un generador, que ese generador cargaba una batería, por ejemplo, ¿vale? Eso en un híbrido combinado lo puede hacer, pero al mismo tiempo el motor de combustión interna, puede ser gasolina, puede ser diésel, también es capaz de mover las ruedas. Entonces, si yo os preguntase, dentro de nuestra gama, la generalidad, nuestros híbridos, por ejemplo, de estos tres tipos de hibridación, ¿cuál diríais vosotros que nosotros estamos utilizando? ¿El serie, el paralelo o combinado? No lo digáis todos a la vez, va, ¿eh? Lo podéis escribir, podéis activar el altavoz, el micro, perdón, lo que queráis. Combinado, exactamente. Tomás nos dice que combinado, ¿vale?
Y efectivamente le vamos a tener que dar razón. Sí, señor. El Ángel también nos dice que es un combinado, efectivamente. Si nos fijamos en el Niro o el Optima, esos sistemas son híbrido combinado, porque el motor de combustión interna es capaz tanto de cargar la batería como de impulsar al coche, ¿vale? Esa es la idea general. No lío más. Ya de verdad la buena que lo siguiente es mucho más sencillo y seguro que lo conocéis ya de antemano. Una vez visto este apartado, sí que me gustaría repasar. Claro, estamos hablando de las tecnologías que utilizamos. Oye, dentro de nuestra gama, si hacemos un poco una historia general de lo que hemos estado comercializando, si nos fijamos en el año pasado, fijaros que en cada columna, que es cada uno de los 4 tipos de tecnología de hibridación que hemos estado, de electrificación, perdón, que hemos estado hablando antes, si os fijáis, ya montábamos en Sportage el híbrido de 48 voltios, teníamos vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que hacemos este año? Pues que este año, si nos deja todo este tema, ¿verdad? Pues seguiremos aumentando nuestra gama de vehículos electrificados y como ya sabéis, estoy seguro de que ya conocéis mejor que yo, aumentamos dentro de la familia de los vehículos con sistema mild hybrid, con sistema de híbrido de 48 voltios, metemos a la familia de C. Sabéis que hace poquito se ha presentado el Sorento, que va a tener las 2 variantes, tanto híbrido como híbrido enchufable. Dentro del híbrido enchufable se añaden también el Tourer y el XC, y dentro de los eléctricos seguimos, como el año pasado, comercializando el Eniro y el ESO. También sabéis, estoy seguro, que tenemos una estrategia de aquí a un futuro, de tal manera que vamos a seguir con esa electrificación dentro de nuestra gama, ¿vale? Porque la idea es que sigamos reduciendo el consumo y la contaminación de nuestros vehículos. La principal novedad de aquí a 2025, vamos a seguir sumando modelos. A lo mejor vosotros, de hecho, probablemente vosotros sepáis más de cuáles van a ser los modelos que se van a sumar en el futuro, ¿vale? Miguel Ángel ha puesto cara. Pero bueno, pero en cualquier caso, iremos viendo que van sumándose modelos a las diferentes tecnologías de electrificación. Quizá lo que más resalta en este caso es que de aquí a 2025, y creo que esto es una cosa que puede estar también, que es novedosa y que también va a marcar nuestro devenir, es que también vamos a tener un vehículo con pila de hidrógeno, lo que llaman en inglés lo de fuel cell vehicle, ¿vale? Vehículo de pila de combustible, de pila de hidrógeno. O sea que, digamos que es otro tipo de electrificación porque al final seguimos utilizando electricidad para mover el coche, ¿vale? Esto es qué es lo que estábamos comercializando hasta el año pasado y qué es lo que estamos comercializando este año. Vamos a empezar a comercializar y comercializaremos en el futuro. Si de este tema no os voy a decir nada más. Para terminar, ¿vale? El último apartado, como decíamos al principio. ¿Cuáles van a ser los contenidos de las futuras píldoras? ¿Qué es lo que vamos a ver en las futuras píldoras? Pues vamos a ver, recordar que nosotros estamos viendo ahora la comparación, ¿vale? Comparación entre las diferentes tecnologías, y este apartado ya lo terminaríamos y lo tendréis completado. Digamos que los 4 siguientes apartados que vais a ver con mis compañeros, el mismo lunes veréis con Iván el de vehículo EV, vehículo eléctrico, y a partir de ahí os iremos citando a las siguientes píldoras formativas, ¿vale? Entonces, estos 4 siguientes son, yo en esta presentación os he hecho una presentación general, global, para que tengáis más o menos claras cuáles son las diferencias. En estas presentaciones lo que van a hacer los compañeros ya, tanto de hotline como de formación, es centrarse en cada una de esas tecnologías para definirlas y ver sus componentes, cómo funcionan más en profundidad, ¿vale? La siguiente es, joder, ya que tenemos vuestra atención ahora, pues también no queremos dejar pasar la oportunidad de que, ya que estamos hablando de sistemas electrificados con corrientes de alto voltaje y con corrientes de alta intensidad, pues que hablemos de las medidas de seguridad. Sobre todo esto es importante en postventa, porque los técnicos van a tener que reparar este tipo de coches, pero creo que para el nivel general, incluso el usuario puro y duro, es importante también tener en cuenta estas precauciones. Vamos a hablar de la carga, un compañero Diego os hablará de la carga de vehículo, de los tipos de carga y de los conectores que estamos utilizando actualmente. Igual, ya que estamos viendo el funcionamiento de las diferentes tecnologías, pues intentaremos, si Dios quiere y volvemos en algún momento a la normalidad, ¿verdad? Que seguro que será así dentro de poco, pues que podamos llevar a la práctica pues alguna serie de consejos que os podamos dar para llevar a la práctica una conducción un poco más eficiente, conociendo cómo funcionan estas tecnologías más en profundidad. Como de carga os queremos contar muchas cosas, porque cada vez digamos que tenemos más información y queremos hacerosla llegar.
digamos que, como veis, la carga la hemos dividido en dos apartados, dos capítulos. El capítulo 1 era de tipos de carga y conectores, y el capítulo 2 es de cargas programadas y particularidades que tienen nuestros modelos híbridos enchufables y eléctricos, que son los que necesitan ser recargados y ser enchufables. El 10º capítulo, siento informaros de que os va a tocar otra vez conmigo que os cuente las novedades. Ahí ya no funcionamiento, no tanto funcionamiento, ¿vale? Sino las novedades que montamos en los nuevos eléctricos, tanto en el eSoul como en el eNiro. Y por último, mi compañero Carlos, que también ha estado en la sesión, aunque tenía desconectada la cámara y demás, estará con vosotros, igual, no para contaros cómo funciona un PHV, que os lo habrán contado antes, sino para ver las peculiaridades que tiene la familia Z en la variante PHV. Esos son las 10 píldoras formativas que hemos preparado, creo que con bastante cariño y un poco para que conozcáis más acerca de estas tecnologías, como os decía al principio, desde el Departamento de Formación y desde Holden, ¿vale? Una vez dicho esto, sí que me gustaría preguntaros, pues si es precisamente si tenéis alguna duda, cuestión, pregunta, ruego, petición del oyente. ¿Ha quedado todo claro? No me lo puedo creer. Me voy a dedicar a esto, ¿eh? Vale, pues sí que... Vale. Vale, en temas de rendimiento, ¿qué es mejor? ¿Un híbrido serio o un híbrido combinado? A ver, al final, los dos... es que depende mucho del tipo de sistema y de dónde estén montados, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, un híbrido combinado tiene mejor rendimiento que un híbrido serie, ¿vale? Porque al final el híbrido serie... A ver, es que cada uno, yo os diría, al final, para dejarlo en empate, yo os diría que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? En términos de rendimiento, los dos son buenos, ¿vale? Ambos son buenos. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí que quiero que quede claro que de momento en Kia no estamos utilizando híbrido serie, ¿vale? De momento, no tenemos esa tecnología en nuestro modelo, no la estamos montando. Y sí que estamos utilizando híbrido combinado, ¿vale? En términos de rendimiento, como os decía, los dos son buenos, ¿vale? Luego ya depende un poco de exactamente lo que te quieras fijar, pues, oye, por ejemplo, en consumo, pues a lo mejor uno es mejor que el otro, a lo mejor el híbrido serie es mejor que el híbrido combinado, pero, por ejemplo, el híbrido combinado tiene la ventaja que el motor también es capaz de impulsar las ruedas, ¿vale? Entonces, yo hablaría más que en términos de rendimiento, que los dos son buenos, hablaría más de ventajas o inconvenientes que tienen cada uno de ellos, ¿vale, Tomás? No sé si aclaro más o menos la duda. Vale, estupendo. Pues, si no tenéis nada más, de todas formas sí que me gustaría que, si surge alguna cosa posteriori, ¿vale? Como tenéis el correo mío, tenéis el correo de formación, pues nos escribís y encantados os comentamos lo que sea necesario, ¿vale? Antes de despedirme, sí que me gustaría daros las gracias por vuestra atención, por este duro rato que hemos pasado a la hora de la siesta, ¿vale? Y nada, deciros simplemente que espero que vaya todo bien y todo correcto y que daros las gracias, como decía antes, y bueno, nos vamos a ir viendo en los próximos días en las siguientes píldoras formativas, ¿vale? Así que no os digo nada, nos vemos, ¿vale? Un abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta ahora.